Hoy exploraremos la verdadera vida de Dolores del Río, la pionera actriz latina que conquistó Hollywood y se transformó en un ícono del cine de oro mexicano. Desde su majestuosa residencia oculta en Coyoacán, hasta sus hogares en California y Acapulco, desde sus coches de alta gama hasta sus atuendos que marcaron tendencia, cada aspecto de su existencia te cautivará. Acompáñanos a descubrir el esplendor que rodeaba a esta mujer, considerada una de las más hermosas del planeta. Te aseguro que este viaje te dejará maravillado. ¡Comencemos! La mujer detrás del mito, María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete, vino al mundo el 3 de agosto de 1904 en Victoria de Durango. Su vida fue tan fascinante como las películas que más tarde protagonizaría. Hija de Jesús, Leonardo Asúnzolo, director del Banco de Durango, y de Antonia López Negrete, una aristócrata con raíces en la nobleza virreinal española, Dolores creció en un entorno de opulencia y privilegios reservados para las familias del porfiriato. Pasó su infancia en la hacienda La Concepción, rodeada de sirvientes y vastas tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La familia mantenía lazos cercanos con Francisco I. Madero y estaba emparentada con Ramón Navarro, el galán del cine mudo en Hollywood. Pero todo cambió en 1910 con el estallido de la Revolución Mexicana. La familia Asúnzolo tuvo que huir. El padre se refugió en Estados Unidos, mientras Dolores y su madre escaparon disfrazadas de campesinas en un tren hacia la Ciudad de México. En 1912 se reunieron en la capital bajo la protección del presidente Madero. Aunque perdieron sus propiedades en Durango, conservaron sus conexiones y su prestigioso apellido. Dolores estudió en el Colegio Francés de San Cosme, donde aprendió francés, piano y danza clásica, inspirándose en Ana Pavlova. Desde pequeña destacó por su belleza excepcional, su rostro de proporciones perfectas, sus delicados rasgos indígenas, su figura esbelta y elegante y sus movimientos naturales llenos de gracia la convertirían en una leyenda. En 1921, con apenas 17 años, contrajo matrimonio con Jaime Martínez del Río, un hombre adinerado 18 años mayor que ella. La boda fue el acontecimiento social más importante del año. Se unieron en la iglesia de la Inmaculada Concepción y celebraron en el rancho La Hormiga, que luego se transformaría en Los Pinos. Dolores adoptó el apellido Martínez del Río, un nombre que quedaría grabado en la historia. La pareja pasó 2 años viajando por Europa. Fueron presentados ante la realeza española. Dolores tomó clases de canto en Madrid y París y se relacionó con la aristocracia europea. Al regresar a México en 1923, Jaime intentó administrar tierras en Durango, pero una sequía destruyó el rancho. Se mudaron a la Ciudad de México y comenzaron a frecuentar la alta sociedad capitalina. Fue en una de esas fiestas a principios de 1925, cuando ocurrió el encuentro que lo cambió todo. El director estadounidense Edwin Kegwe, de Luna de Miel en México, vio a Dolores bailar y quedó cautivado. Le propuso ir a Hollywood y hacerla la contrapartida femenina de Rodolfo Valentino. Desafiando las normas sociales mexicanas y la oposición familiar, la pareja tomó el tren rumbo a Estados Unidos en agosto de 1925. Dolores tenía 21 años. No hablaba inglés ni sabía actuar, pero tenía un rostro que amaba la cámara y una determinación inquebrantable. Los primeros meses fueron duros. Vivían con poco dinero mientras Dolores tomaba clases intensivas de inglés y actuación. Voluntad firme e inquebrantable. Los primeros meses resultaron complicados. Vivían con recursos limitados mientras Dolores se dedicaba a clases intensivas de inglés y actuación. En 1925 obtuvo su primer papel en Johanna, interpretando a una condesa española durante apenas 5 minutos. La empresa Carec lanzó una agresiva campaña publicitaria. Dolores del Río, la heredera y dama principal de la alta sociedad mexicana, había llegado a Hollywood con un cargamento de chales y peinetas valorados en $50,000. Era pura invención, pero funcionó. En 1926, What Price Glory, bajo la dirección de Raúl Walsh, fue un éxito total. Dolores se convirtió en una estrella instantánea. Recibió el premio Wampas Baby Stars y llegó a ser considerada la Latin Lover femenina que enamoraba a millones. Entre 1926 y 1929 protagonizó Loves of Carmen, Resurrection, Ramona y Evangeline. Todos fueron éxitos. Se había transformado en la primera actriz latina en conquistar Hollywood en una época en la que las personas de color sufrían discriminación sistemática. En 1928 se divorció de Jaime. Ese mismo año llegó el cine sonoro y tuvo que perfeccionar su inglés. Lo logró.
En 1930 contrajo matrimonio con Cedric Gibbons, director artístico de MGM, ingresando al círculo más exclusivo de Hollywood. En 1936 fue declarada la segunda mujer más hermosa de Hollywood, solo superada por Greta Garbo. Pero Emilio "el Indio" Fernández la esperaba junto a Flor Silvestre y María Candelaria. El resultado fue excepcional. María Candelaria ganó la Palma de Oro en Cannes en 1946, convirtiendo a Dolores en la primera actriz mexicana en obtener el galardón más importante del cine mundial. A los 39 años, cuando la mayoría de las actrices en Hollywood ya estaban retiradas, Dolores del Río se convirtió en la máxima estrella del cine de oro mexicano. Pero, ¿a cuánto ascendía realmente su fortuna? ¿Cómo vivía la mujer considerada una de las más bellas del planeta? Prepárate, porque las cifras y detalles te van a asombrar. La riqueza de Dolores del Río. Dolores del Río fue, sin exagerar, una de las actrices mejor remuneradas de su época, tanto en Hollywood como en México. Durante las décadas de los años 20 y 30, sus ingresos en Hollywood eran impresionantes. Hablamos de cantidades que la ubicaban entre las 10 estrellas mejor pagadas de la industria cinematográfica estadounidense. En sus primeros años en Hollywood, entre 1925 y 1927, Dolores percibía entre $500 y $1,000 por semana. Puede que hoy no parezca mucho, pero en aquella época, cuando el salario promedio de un trabajador estadounidense era de $20 semanales, Dolores ganaba en una semana lo que un empleado promedio ganaba en un año entero. Si ajustamos esas cifras al valor actual, estaríamos hablando de entre $8,000 y $16,000 semanales, es decir, entre $32,000 y $64,000 al mes. Pero eso fue solo el inicio. Tras el éxito de What Price Glory en 1926 y sobre todo después del triunfo de Ramona en 1928, los honorarios de Dolores se elevaron considerablemente. A finales de los años 20, Dolores cobraba entre $3,000 y $5,000 semanales. Eso equivalía a entre $12,000 y $20,000 mensuales de esa época. Un rodaje promedio duraba entre 6 y 8 semanas, lo que significa que por cada película ganaba entre $18,000 y $40,000. Ajustado a valor actual, hablamos de entre $300,000 y $650,000 por filme, y Dolores grababa entre 2 y 4 películas al año durante su época dorada. Hagan cuentas, estamos hablando de ingresos anuales superiores a $1 millón en valor actual. Para una mujer mexicana en los años 20 y 30, estas sumas eran absolutamente extraordinarias, pero aún había más. En la década de los 20 y 30, para una mujer mexicana, estas cantidades de dinero resultaban realmente sorprendentes, pero lo más impresionante estaba por venir. En 1928, durante la filmación de Ramona, Dolores grabó un tema para RCA Víctor, que se convirtió en un éxito rotundo. Esa canción le generó ingresos por derechos de autor durante toda su vida. Cada vez que se vendía un disco o sonaba en la radio, Dolores recibía una remuneración. Por décadas siguió obteniendo pagos por esa grabación. Además, su imagen le reportaba grandes ganancias. Los estudios la utilizaban en publicidad, portadas de revistas y campañas de promoción. Su rostro vendía desde cosméticos hasta prendas de vestir, desde fragancias hasta cigarrillos. Por cada campaña publicitaria, Dolores percibía entre $0 y $5,000. Estos ingresos se sumaban a sus sueldos por las películas. Su vestuario era otro negocio aparte. Dolores fue reconocida como una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood durante los años 30. Diseñadores de renombre le regalaban o prestaban sus creaciones para estrenos y eventos, conscientes de que si Dolores del Río lucía un vestido, millones de mujeres querrían imitarlo, pero ella también adquiría ropa exclusiva diseñada especialmente para ella. Se dice que llegó a tener un armario valorado en más de $50,000 de la época, lo que equivaldría a más de $800,000 actuales. Durante los años 30, a pesar de la Gran Depresión que sumió a millones de estadounidenses en la pobreza, Dolores continuaba ganando sumas impresionantes. En 1936, cuando fue nombrada la segunda mujer más hermosa de Hollywood, su salario anual rondaba los $100,000. Para entenderlo mejor, el presidente de Estados Unidos ganaba $5,000 al año. Dolores ganaba mucho más que el mandatario. Al regresar a México en 1943, muchos creían que su fortuna se agotaría, pero sucedió todo lo contrario. En México, Dolores se convirtió en la actriz mejor remunerada de la industria. Por cada filme con el Indio Fernández cobraba entre $25,000 y $50,000 pesos, equivalentes a entre $5,000 y $10,000 de esa época.
En el México de los años 40, donde el salario mínimo era de aproximadamente 3 pesos diarios, Dolores ganaba en una película lo que un trabajador promedio ganaba en 20 años. Además, Dolores se transformó en una empresaria sagaz. Invirtió en bienes raíces, comprando propiedades en las zonas más exclusivas de México. Adquirió obras de arte que aumentaban su valor con el tiempo. También compró joyas de diseñadores reconocidos que se revalorizaban año tras año. No solo era una actriz con altos ingresos, sino una mujer de negocios que gestionaba su patrimonio con inteligencia. Su tercer matrimonio, en 1959, con Louis Riley, un empresario estadounidense exitoso, también aportó a su estabilidad financiera. Riley contaba con su propio capital y nunca dependió económicamente de Dolores, lo que le permitió a ella administrar su fortuna con total autonomía. Cuando Dolores falleció en 1983, dejó un patrimonio valorado en millones de dólares, que incluía propiedades en México y Estados Unidos, una colección de arte invaluable, joyas extraordinarias y los derechos de imagen de todas sus películas que continuaban generando regalías. En su testamento, Dolores ordenó que todas sus obras de arte fueran donadas al Instituto Nacional de Bellas Artes de México para ser exhibidas en museos como el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Fue su forma de agradecer a México por haberla acogido cuando Hollywood la rechazó. Su manera de devolver al país que la convirtió en leyenda todo lo que había recibido. Cuando Hollywood le cerró las puertas, ella encontró la forma de retribuir a la nación que la consagró como una leyenda, devolviendo todo lo que había recibido. Dolores del Río no solo vivió una vida plena, sino que su legado permanece invaluable incluso décadas tras su fallecimiento. Sus propiedades de lujo reflejaban perfectamente su existencia dividida entre 2 países, 2 culturas y 2 mundos cinematográficos. Cada una de sus casas narraba un capítulo distinto de su vida extraordinaria. Al llegar a Hollywood en 1925, Dolores habitó inicialmente en departamentos modestos, mientras Carell gestionaba y promovía sus papeles. Sin embargo, tras el éxito de What Price Glory en 1926, todo cambió. Dolores pudo mudarse a una vivienda propia en uno de los barrios más exclusivos de la zona. Su residencia principal en Hollywood se encontraba en el número 757 de King Manuel en Santa Mónica, California. Esta dirección está registrada en documentos históricos y biografías de la actriz. Durante las décadas de los 20 y 30, Santa Mónica era el refugio favorito de las estrellas que deseaban vivir cerca del mar, pero alejadas del bullicio de Hollywood. Era un barrio apacible, elegante, con casas amplias rodeadas de jardines y con vistas al Pacífico. La casa de Dolores en Santa Mónica seguía un estilo californiano que combinaba influencias españolas y mediterráneas. Contaba con grandes ventanales que permitían la entrada de la luz marina, terrazas con panorámicas al océano donde Dolores tomaba el sol para mantener su bronceado impecable, jardines llenos de palmeras y bugambilias que evocaban su México natal, y un interior decorado con sobriedad y elegancia. En este hogar se celebró su matrimonio con Cedric Gibbons entre 1930 y 1940. Gibbons, como director artístico principal de MGM, junto a Dolores organizaban cenas y encuentros que reunían a la élite hollywoodense. Marlene Dietrich, quien consideraba a Dolores la mujer más bella de Hollywood, era una visitante habitual. También acudían Greta Garbo, Joan Crawford, Freda Saide, Ginger Rogers y otros grandes íconos del cine de esa época dorada. La casa disponía de una sala de música con un piano de cola, donde se interpretaban piezas clásicas y boleros hasta altas horas de la noche. Contaba con una biblioteca con libros en español, inglés y francés, reflejo de la formación cosmopolita de Dolores, además de un estudio privado donde ella repasaba sus guiones y preparaba sus papeles con la disciplina de una verdadera profesional. Sin embargo, la propiedad más emblemática de Dolores del Río estaba en México. Al regresar en 1943, adquirió una finca extraordinaria en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, uno de los sitios más históricos y encantadores de la Ciudad de México. La dirección exacta era Salvador Novo 37. Aunque algunos registros también la sitúan cerca de Francisco Sosa 61. La casa se llamaba La Escondida, un nombre muy apropiado. Era un rancho vasto que ocupaba casi una manzana entera, completamente rodeado por muros cubiertos de arbustos y vegetación que garantizaban privacidad absoluta. Desde el exterior solo se apreciaba un imponente portón de madera y hierro con detalles romanos. Parecía una fortaleza oculta en pleno corazón de Coyoacán. La construcción estaba realizada en cantera, un material derivado de la orografía de los pedregales, que le confería un aire de solidez eterna. La fachada de cantera rosada brillaba bajo el sol de Coyoacán. El portón principal era una obra artística por sí misma.
con herrajes elaborados a mano y maderas nobles talladas con motivos coloniales. La residencia principal era una verdadera joya arquitectónica, con herrajes finamente trabajados a mano y maderas nobles talladas con diseños coloniales. Al cruzar el umbral te daba la bienvenida a un jardín impresionante, repleto de árboles centenarios, fuentes de cantera, senderos empedrados y acogedores rincones ideales para leer o platicar. Dolores, amante apasionada de la jardinería, se encargaba personalmente de que sus espacios verdes lucieran siempre perfectos. Contaba con higueras que brindaban sombra, jacarandás que en primavera cubrían el patio con sus flores moradas y bugambilias de todos los tonos imaginables que trepaban por las paredes. El interior de la vivienda combinaba a la perfección la elegancia del estilo colonial mexicano con toques del modernismo europeo. Poseía techos altos con vigas de madera oscura, pisos de barro cocido pulido hasta alcanzar un brillo impecable, muros blancos adornados con arte mexicano y europeo, y muebles que Dolores había coleccionado durante sus viajes por el mundo. La sala principal tenía enormes ventanales que daban al jardín, sofás confortables tapizados con telas finas, mesas de centro decoradas con incrustaciones de talavera y una chimenea imponente que se encendía en las frías noches de invierno. Las paredes exhibían pinturas de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Dolores había sido musa para estos artistas, quienes le obsequiaron piezas invaluables. El comedor tenía capacidad para 20 personas y contaba con una mesa robusta de madera maciza, sillas coloniales tapizadas en cuero, un aparador que exhibía vajillas de talavera y cristalería europea, además de candelabros de hierro forjado colgando del techo, creando un ambiente cálido e íntimo. La cocina era el reino de las cocineras que elaboraban los platillos tradicionales mexicanos que Dolores amaba. Mole poblano, cuya preparación llevaba varios días, chiles en nogada en su temporada, tamales de variados sabores y pozole rojo los jueves, siguiendo la tradición. A pesar de haber pasado décadas en Hollywood, Dolores mantenía intacto el gusto por los sabores de su tierra. Las habitaciones eran amplias y luminosas. La recámara principal de Dolores contaba con una cama con dosel, un tocador con espejo iluminado donde se arreglaba, un vestidor enorme que albergaba su extenso guardarropa y un baño de mármol con una tina profunda, donde disfrutaba baños de leche y miel para conservar su piel radiante. Pero, sin duda, lo más extraordinario de la casa eran las reuniones que allí se celebraban. Dolores convirtió su hogar en el núcleo de la vida cultural e intelectual de México. Los artistas, escritores, directores y actores más destacados del país se reunían en ese espacio. Diego Rivera y Frida Kahlo eran visitantes habituales. Rivera, quien siempre estuvo enamorado de Dolores, pasaba horas dialogando con ella sobre arte y política. María Félix, otra gran estrella del cine mexicano, asistía regularmente y ambas mujeres conversaban hasta el amanecer sobre sus trayectorias, amores, éxitos y desilusiones. Salvador Novo, el gran cronista de la Ciudad de México que residía en la misma calle, era vecino y amigo cercano. Emilio, el Indio Fernández, también enamorado de Dolores, se mudó a Coyoacán para estar cerca de ella y pasaba días enteros en la casa planificando películas. Además, recibían visitantes internacionales. John Wayne visitó la casa durante el rodaje de una película en México. Orson Welles fue huésped en varias ocasiones, y el duque de Windsor, quien renunció al trono británico por amor, causó revuelo en los tabloides cuando visitó la residencia durante un viaje a México. Las cenas en esta casa se volvieron legendarias en los medios sensacionalistas cuando visitaba su residencia durante un viaje a México. Las cenas en esa casa se volvieron inolvidables. Se ofrecían los tequilas y mezcales artesanales más selectos, vinos europeos y champanes franceses. Se preparaban platillos excepcionales que combinaban la alta cocina francesa que Dolores aprendió en Europa con la tradición gastronómica mexicana. Las pláticas abarcaban desde política hasta arte, desde cine hasta literatura, desde rumores de celebridades hasta debates filosóficos profundos. Dolores habitó La Escondida desde 1943 hasta su fallecimiento en 1983. Fueron 4 décadas de su vida en ese hogar que se convirtió en su refugio, su santuario, su verdadera casa. Allí envejeció con elegancia. Allí recibió a Louise Riley cuando contrajeron matrimonio en 1959. Allí vivió sus últimos años rodeada por el arte y la belleza que había coleccionado a lo largo de su vida. Hoy, La Escondida permanece en pie. Aunque es propiedad privada, su fachada emblemática con el gran portón de madera sigue siendo fotografiada continuamente por admiradores que visitan Coyoacán. Un reconocimiento conmemorativo señala que allí residió Dolores del Río, la actriz más destacada de México.
Pero Dolores no solo poseía inmuebles en la Ciudad de México, también contaba con una casa magnífica en Acapulco. Durante las décadas de los 50 y 60, Acapulco era el destino de playa más exclusivo de México y del planeta. Era el sitio preferido por celebridades internacionales para vacacionar, escenario de filmaciones hollywoodenses y punto de encuentro de la jet set mundial. La vivienda de Dolores en Acapulco se encontraba en una zona privilegiada con vista directa al Océano Pacífico. Era más pequeña, rodeada de palmeras, contaba con 2 piscinas, 4 habitaciones amplias con balcones al mar, terrazas donde se servían cenas bajo el cielo estrellado y un palmar privado. La decoración era tropical y sofisticada, muebles de mimbre y ratán, telas livianas en tonos claros, hamacas colgadas entre las palmeras, una cocina al aire libre donde se preparaban pescados y mariscos frescos, y una atmósfera de total relajación que contrastaba con la activa vida social de la capital. Dolores pasaba temporadas en Acapulco cuando requería alejarse del trabajo y las obligaciones sociales. Allí se dedicaba a nadar, tomar el sol, pintar acuarelas, escribir sus memorias y simplemente disfrutar de la tranquilidad marina. Era su refugio secreto donde nadie la molestaba. Hoy en día, esta casa en Acapulco puede rentarse para quienes desean unos días de descanso. Es un testimonio vivo de cómo vivía Dolores del Río cuando buscaba privacidad y paz lejos de los reflectores. Asimismo, Dolores mantenía lazos con Durango, su ciudad natal. Contaba con una residencia de estilo colonial en Durango que visitaba en ocasiones para reconectar con sus raíces y los recuerdos de su infancia aristocrática anterior a la Revolución. Todas estas propiedades reflejaban la vida polifacética de Dolores del Río. No era solo una actriz, sino una mujer de gustos refinados, amplia cultura y profunda sensibilidad artística, que sabía valorar la belleza en todas sus manifestaciones. Sus hogares no eran solamente espacios para habitar, sino extensiones de su personalidad. Lugares donde el arte, la cultura y la elegancia se fusionaban armoniosamente. Colección de automóviles. Los vehículos de Dolores del Río simbolizaban, al igual que todo en su vida, elegancia, distinción y buen gusto. A diferencia de otras estrellas que acumulaban numerosos autos ostentosos, Dolores prefería tener pocos coches, pero cada uno impecablemente cuidado. A diferencia de otras celebridades que acumulaban una gran cantidad de vehículos llamativos, Dolores prefería poseer solo unos pocos autos, pero cada uno en un estado impecable. Su coche más emblemático y mejor documentado era un Packard descapotable de la década de 1930. El Packard representaba el lujo automotriz por excelencia en Estados Unidos durante esos años. No era tan extravagante como un Rolls-Royce británico, pero superaba con creces en elegancia a un Cadillac. Era el vehículo ideal para alguien como Dolores, que valoraba la distinción más que la ostentación. Su Packard convertible probablemente correspondía a la Serie 12 o al modelo Superate, los más exclusivos de la marca. Su carrocería aerodinámica estaba pintada en un tono crema o blanco perlado que relucía bajo el sol californiano. El interior contaba con tapicería de cuero auténtico en color caramelo, con asientos profundos y confortables, perfectos para los largos recorridos por la costa de California. El tablero era una verdadera obra maestra, con indicadores cromados, relojes suizos integrados y detalles en madera de nogal pulida. Música. El volante combinaba madera y cromo, diseñado para manos delicadas pero seguras, mientras que el motor, un potente V12, rugía suavemente y alcanzaba velocidades impresionantes para la época. Ver a Dolores del Río conduciendo su Packard descapotable por Sunset Boulevard era un espectáculo en sí mismo. Ella manejaba personalmente, algo poco común entre las actrices de Hollywood, que generalmente preferían ser conducidas. Pero Dolores disfrutaba de la libertad que le otorgaba conducir su propio vehículo. Se colocaba gafas oscuras, un pañuelo de seda en la cabeza para proteger su peinado, guantes de cuero suave y manejaba con la elegancia innata de alguien nacido en la aristocracia. Existen numerosas fotografías de archivo que muestran a Dolores con su Packard. En Getty Images y en archivos históricos de Hollywood se pueden encontrar imágenes de ella llegando a estrenos, eventos sociales y estudios cinematográficos, siempre al volante de su elegante Packard convertible. En los años 30, un Packard Serie 12 nuevo tenía un precio que oscilaba entre $3,000 y $5,000, según el modelo y las especificaciones. Para tener una idea, ese monto equivalía al costo de una vivienda en un barrio de clase media. En valores actuales estaríamos hablando de entre $60,000 y $100,000. Era una inversión importante, pero para Dolores, quien ganaba miles de dólares a la semana, era perfectamente asequible. Cuando asistía a premieres y eventos de gala donde necesitaba hacer una entrada realmente impactante, Dolores ocasionalmente utilizaba un Cadillac,
probablemente un Serie 62 o un Mayo de 16, los modelos más lujosos de la marca. Estos autos eran los oficiales de las grandes estrellas para las ocasiones más relevantes. El Cadillac de Dolores era más grande y majestuoso que el Packard, probablemente pintado en negro brillante o un elegante tono crema, con cromados resplandecientes, faros delanteros imponentes y una parrilla frontal que emanaba poder y prestigio. El interior era aún más lujoso que el Packard, con tapicería de terciopelo, cortinas en las ventanas traseras para mayor privacidad y espacio suficiente para que Dolores viajara cómodamente sin arrugar sus vestidos de gala. También existen registros fotográficos de Dolores llegando en Cadillac a eventos importantes. Este vehículo era ideal para las ocasiones en las que necesitaba proyectar el máximo glamour y sofisticación. Cuando Dolores regresó a México en 1943, es muy probable que contara con automóviles adaptados para las calles mexicanas. En aquella época, los autos de lujo estadounidenses eran símbolos claros de estatus en México, diseñados para las calles de México. En aquellos tiempos, los automóviles de lujo estadounidenses eran emblemas evidentes de prestigio en el país. Es probable que Dolores poseyera un Packard o un Buick en la Ciudad de México, ideales para sus desplazamientos entre la Escondida y los estudios de cine, además de otros caprichos ligados a su modo de vida. La verdadera fortuna de Dolores del Río no residía únicamente en sus cuentas bancarias o inmuebles, sino en su estilo de vida sofisticado, su valiosa colección de arte, su vestuario emblemático y su capacidad para vivir con una elegancia suprema sin caer jamás en la vulgaridad. Música. Su guardarropa era mítico. Fue reconocida como una de las mujeres con mejor estilo en Hollywood durante los años 30, y ese reconocimiento no era mera propaganda, sino una realidad indiscutible. Música. Dolores poseía un sentido innato de la moda que fusionaba con maestría la elegancia europea con la sensualidad mexicana, creando un estilo único. En Hollywood, trabajaba con los principales diseñadores de vestuario de los estudios, Travis Banton, Edith Head, Adrienne. Todos ellos creaban piezas exclusivas para ella, además de que Dolores adquiría alta costura europea. Tenía vestidos de Chanel, Schiaparelli y Molineuf. Viajaba con frecuencia a París para actualizar su armario con las últimas creaciones de los diseñadores más renombrados del mundo. En los años 30, un vestido de alta costura parisina costaba entre $500 y $2,000. Dolores compraba varios en cada viaje. Su colección llegó a valorarse en más de $50,000 de la época, equivalente a más de $800,000 actuales. No se trataba de ropa común, sino de auténticas obras de arte que hoy serían exhibidas en museos. Sus vestidos para estrenos eran verdaderas joyas. Satín que caía suavemente sobre su figura, escotes cuidadosamente diseñados que mostraban su espalda impecable sin perder la elegancia, prendas adornadas con lentejuelas y cristales que brillaban bajo el destello de las cámaras y colas dramáticas que arrastraba con la gracia de una reina. Música. Pero lo más destacado de Dolores es que no solo deslumbraba en eventos formales, sino que también tenía un estilo impecable para el día a día. Lucía pantalones anchos al estilo Marlene Dietrich, cuando estos aún eran considerados atrevidos para las mujeres. Combinaba faldas plisadas con blusas de seda y chalecos masculinos, creando un look andrógino pero totalmente femenino. Usaba trajes sastre perfectamente entallados que realzaban su figura esbelta. Sus complementos eran inmejorables: sombreros de ala ancha para protegerse del sol californiano, pañuelos de seda Hermès que estilaba de múltiples maneras, gafas oscuras de Carey que se convirtieron en su sello distintivo, guantes de piel suave en una variedad de colores, zapatos italianos hechos a medida que eran verdaderas obras de arte, y por supuesto, joyas. Dolores poseía una colección de joyería extraordinaria. No optaba por diamantes grandes y ostentosos como otras actrices, sino por piezas más discretas pero igualmente valiosas. Contaba con collares de perlas naturales que habían pertenecido a su familia antes de la Revolución, pendientes de esmeraldas colombianas engastadas en platino, brazaletes de jade prehispánico que había heredado o adquirido en subastas, además de joyas diseñadas exclusivamente para ella por los mejores orfebres mexicanos. Joyas que fusionaban técnicas ancestrales con el estilo Art Deco. Collares adornados con símbolos aztecas elaborados en plata y obsidiana, anillos con glifos grabados en jade, pendientes inspirados en las piezas que lucían las mujeres de Teotihuacán. Estas joyas no solo destacaban por su belleza, sino que también eran una afirmación de identidad. Dolores portaba joyería mexicana en Hollywood, mientras la mayoría de las actrices optaban por diamantes europeos.
Así recordaba al mundo su origen mexicano y el orgullo que sentía por ello. El cuidado de su apariencia era otro auténtico lujo. Dolores era conocida por dormir hasta 16 horas diarias cuando no estaba en filmaciones. No se trataba de pereza, sino de una parte esencial de su rutina de belleza. Creía firmemente que el descanso era el mejor cosmético y que solo con un sueño completo podía mantener su piel radiante y sus ojos luminosos. Su cabello recibía la atención de los mejores estilistas. En Hollywood, peluqueros acudían a su domicilio para prepararla antes de eventos especiales, y en México trabajaba con expertos que comprendían cómo manejar su melena espesa y ondulada. Nunca lo teñía, conservando siempre su negro natural hasta que las canas aparecieron, momento en que aceptó con dignidad el cambio a blanco. Dolores también tenía una profunda pasión por el arte. Su residencia, conocida como La Escondida, funcionaba casi como un museo privado. Contaba con pinturas de Diego Rivera, quien la retrató en varias ocasiones y le obsequió piezas. También poseía murales de José Clemente Orozco, esculturas de Francisco Zúñiga y grabados de Rufino Tamayo. La colección reunía a toda la generación de los grandes muralistas mexicanos, además de incluir arte europeo adquirido en sus viajes por París, Madrid y Roma, acuarelas francesas, grabados españoles y esculturas italianas. Esta selección reflejaba su formación cosmopolita y su sincero aprecio por el arte en todas sus expresiones. Los libros representaban otro de sus tesoros. Dolores era una lectora apasionada, con una biblioteca vastísima que incluía primeras ediciones de escritores mexicanos como Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Poseía también obras completas de los clásicos franceses, leídos en su idioma original, así como textos de arte, historia, filosofía y poesía en español, francés e inglés. Sus viajes siempre se realizaban en primera clase o en camarotes privados cuando navegaba. Se alojaba en los hoteles más prestigiosos de cada ciudad, el Ritz en París, el Savoy en Londres, el Plaza en Nueva York y el Reforma en Ciudad de México. Disfrutaba de la alta gastronomía, asistía a los teatros más destacados y visitaba los museos más renombrados. A pesar de todos estos privilegios, Dolores nunca mostró ostentación ni vulgaridad. Poseía una elegancia innata, fruto de su origen aristocrático y de su educación en colegios distinguidos. Sabía que el verdadero lujo es sutil y que la auténtica elegancia no necesita alardes. Además, Dolores se distinguía por su generosidad excepcional. Brindaba apoyo económico a actrices jóvenes en sus comienzos, donaba a orfanatos y escuelas y financió la creación de la guardería de la Asociación Nacional de Actores para que los intérpretes pudieran dejar a sus hijos mientras trabajaban. Entregaba sus vestidos usados a actrices que no podían permitirse ropa costosa y prestaba dinero sin intereses a amigos en dificultades financieras. Esta bondad no era para llamar la atención. Dolores actuaba con discreción, sin buscar reconocimiento público. Era su manera de agradecer la fortuna que la vida le había otorgado. Actuaba con reserva, sin buscar la atención pública. Esa era su forma de expresar gratitud por la fortuna que la vida le había brindado. Así ayudaba a otros a acceder a las oportunidades que ella misma había tenido, las películas que cimentaron su legado, para comprender realmente la suerte y el legado de Dolores del Río. Es esencial hablar de las cintas que la transformaron en leyenda. No fue casualidad ni mera fortuna, sino talento, disciplina y una inteligencia notable para elegir proyectos que la mantuvieran vigente durante 5 décadas. Su trayectoria en Hollywood comenzó de manera modesta. En 1925, Joanna fue un papel secundario de apenas 5 minutos, pero esos minutos bastaron para que los estudios notaran que la cámara valoraba su presencia. En 1926 llegó What Price Glory, bajo la dirección de Raoul Walsh, un filme ambientado en la Primera Guerra Mundial, donde Dolores interpretaba a Charman, una joven francesa enamorada de un soldado estadounidense. La película fue un éxito rotundo en taquilla y crítica. Dolores recibió el premio Wampas Baby Stars, que reconocía a las 13 actrices jóvenes con mayor potencial en Hollywood. Su nombre empezó a aparecer en las portadas de todas las revistas cinematográficas. Se había convertido en estrella de la noche a la mañana. The Loves of Carmen, en 1927, también dirigida por Raoul Walsh, consolidó su fama. Dolores dio vida a Carmen, el eterno personaje de Prosper Mérimée, con una intensidad actoral y una fuerza dramática que impresionaron a todos. La escena en la que bailaba flamenco se volvió emblemática. Researchen, también de 1927, fue su primer papel profundamente dramático. Interpretaba a Katusa, una joven rusa engañada y abandonada, que atraviesa grandes dificultades personales y finalmente alcanza la redención. Dolores mostró que no solo era hermosa, sino que transmitía emociones con gran naturalidad.
pero fue Ramona, en 1928, la película que la catapultó a la fama mundial. Basada en la novela de Helen Hunt Jackson, Ramona narraba la historia de una joven mestiza que enfrenta injusticias sociales y momentos difíciles en la California del siglo XIX. Dolores interpretó a Ramona con una dignidad y sensibilidad que conmovieron al público. La cinta fue un éxito masivo y se proyectó en todos los continentes. Dolores grabó la canción Ramona para RCA Victor, que se convirtió en un éxito internacional y le generó regalías durante décadas. Evangeline, en 1929, fue otro filme importante donde dio vida a la heroína del poema de Longfellow. Su actuación fue tan memorable que se erigió una estatua de Evangeline en Saint Martinville, Luisiana, inspirada en su rostro. Con la llegada del cine sonoro en 1929, muchas estrellas del cine mudo vieron truncadas sus carreras, pero Dolores prosperó. Su acento era suave, claro y considerado internacional. Podía interpretar personajes franceses, españoles, rusos o brasileños. Su versatilidad la salvó. Durante los años 30 protagonizó películas destacadas en diversos géneros. The Bad One, en 1930, fue una de las primeras cintas sonoras en las que cantaba y actuaba. Yell of the Rio, en 1932, generó debate por su representación cultural, pero fue un éxito comercial. Bird of Paradise, también de 1932, fue una de sus películas más conocidas. En ella interpretaba a una princesa polinesia cuyo destino estaba vinculado a las tradiciones de su comunidad. La película incluía escenas donde Dolores aparecía con un vestuario minimalista y estilizado, algo muy comentado en su tiempo. Estas escenas fueron filmadas de manera artística, pero provocaron conversación a nivel internacional. Con un estilo elegante y muy comentado en su época, estas escenas fueron filmadas con una visión artística que generó debate a nivel mundial. Flying Down to Rio, en 1933, es recordada como la película donde Fred Tyre y Ginger Rollers compartieron su primer baile juntos, aunque la verdadera protagonista fue Dolores del Río. Ella interpretaba a Avelina, una joven brasileña dividida entre dos amores. Madame du Barry, en 1934, fue una superproducción donde Dolores dio vida a una figura histórica francesa vinculada a la corte real. El vestuario, diseñado por Orry Kelly, era realmente impresionante. A finales de los años 30, sus papeles comenzaron a escasear. Ya no era la joven de 25 años. En el Hollywood de entonces, las actrices mayores de 30 enfrentaban grandes limitaciones para conseguir roles principales. Algunos personajes ofrecidos reforzaban estereotipos culturales, música, y Dolores los rechazaba con dignidad, lo que reducía aún más sus oportunidades. En 1943 regresó a México, donde Emilio "el Indio" Fernández le brindó el papel estelar en Flor Silvestre, que fue un éxito rotundo. Dolores interpretó a una mujer campesina con una profundidad conmovedora. En 1944 llegó María Candelaria, la película que lo cambió todo. Narraba la historia de una pareja indígena en Xochimilco, enfrentando el rechazo y las miradas de la comunidad. Dolores protagonizó con una sensibilidad única. La cinta ganó la Palma de Oro en Cannes en 1946, el galardón más prestigioso del cine mundial. Fue un triunfo histórico que posicionó al cine mexicano en la escena internacional. Le siguieron éxitos consecutivos como Las Abandonadas, Bugambilia, La Otra, Río Escondido y La Malquerida. Dolores se consolidó como la actriz más relevante del cine de oro mexicano. Durante los años 50 continuó protagonizando filmes como Doña Perfecta, Reportaje y La Cucaracha, compartiendo pantalla con María Félix. En los 60 alternó entre el cine mexicano y el estadounidense, regresando a Hollywood con papeles en Flaming Star junto a Elvis Presley y Cheyenne Autumn, dirigida por John Ford. También incursionó en teatro y televisión. Permaneció activa hasta 1978. Cuando anunció su retiro. En total, protagonizó más de 50 películas. Fue estrella en 2 países, en 2 idiomas y en 2 industrias totalmente distintas. Cada filme generó ingresos y regalías que perduraron durante décadas. La historia de la vida sofisticada de Dolores del Río es la historia de una mujer nacida en privilegios. Los perdió durante la Revolución, los recuperó con su talento, los mantuvo con su inteligencia y los compartió con generosidad. Es la historia de alguien que comprendió que el verdadero lujo no está en acumular, sino en vivir con elegancia, propósito y dignidad. Su fortuna estimada al momento de su muerte superaba varios millones de dólares en propiedades, arte, joyas y derechos cinematográficos. Pero esa cifra no refleja su verdadera riqueza. Su auténtico patrimonio fue una vida vivida plenamente.
una carrera extraordinaria de 5 décadas y un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida lujosa de Dolores del Río, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna anécdota adicional sobre sus propiedades, su estilo de vida o su trayectoria, déjamela en los comentarios. Me encantaría descubrir más historias y compartirlas con todos. Y si te gustan estas narrativas donde las grandes estrellas del cine de oro muestran su lado más humano y sofisticado, no te pierdas nuestros otros videos sobre las leyendas de la época dorada del cine mexicano. Haz clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido.